Bienvenidos a un nuevo episodio de A Mangiare por Canal 13 de Río Grande. Hoy nos encontramos en Chacra La Martina con Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿cómo andas, Charlie? ¿Todo bien? Acá muy contentos de que estés en nuestra chacra. Gustavo, ¿querés contarle a nuestra audiencia quién sos para que te conozcan un poco más? Bueno, mi nombre es Gustavo Díez de los Ríos. Somos Chacra La Martina. Tenemos este emprendimiento familiar junto con Marcelo. Y bueno, acá encontramos algo que nos gusta trabajar, que nos gusta hacer, la tierra, producir alimentos sanos, saludables. Así que bueno. Y todo agroecológico, ¿no? Sí. Todo agroecológico, exactamente. Perfecto. Sí, bueno, miren, tenemos hoy tomates que van a ser un poco la estrella del día. Vamos a cocinar nuestra primera receta con tomates. Vamos a hacer un tarte tatin de tomate, que es una receta francesa, una torta invertida de tomates, algo medio exótico para nuestra tierra, pero que va a enaltecer como este producto que es maravilloso. Y después vamos a ir charlando un poco más sobre los productos y todo lo que van haciendo acá en la chacra y también de toda la asociación de productores de la Margen Sur, que un poco estás a la cabeza también, ¿no? Exacto, también estamos junto con un equipo de productores. Bueno, a mí hoy me toca estar como presidente de la asociación y bueno, estamos convocando a los productores e incentivando a llegar a esto, a que nosotros y ustedes puedan tener acceso a productos frescos y saludables. Muy bien. Guardamos los tomates y empezamos a cocinar. Bueno, como les anticipé, hoy vamos a hacer un tarte tatin de tomate. ¿Qué es el tarte tatin? Es una torta invertida de tomate, una tarta en realidad, que es típica de la cocina francesa. Muchas veces se hace con masa de hojaldre y nosotros vamos a hacer una masa brisée que va a ser la que va a contener esta tarta. Pero bueno, para empezar y entender un poco, vamos a ir comenzando con la receta y incursionando en esto. Lo que va a llevar, aparte de tomate, es cebolla, queso. Pero la cebolla lo que vamos a hacer es caramelizarla. Entonces lo principal es esto. Vamos a cortar la cebolla y la vamos a llevar a una cocción a fuego medio alto durante un tiempito prolongado para que se caramelice. ¿Alguna vez caramelizaste cebolla? No, justo se estaba por preguntar, porque hacemos de todo un poco, pero caramelizar no he hecho. Bueno, hay como un tema, muchas veces pensamos que caramelizar cebolla en realidad tiene que ver con esto de agregarle azúcar a lo que estamos haciendo, pero la caramelización se da simplemente por los azúcares naturales que tiene la cebolla, ¿no? Todo producto orgánico, sobre todo, tiene muchísima concentración de azúcares naturales, fructosa, sacarosa, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es, por medio de la cocción, generalmente acá lo que se recomienda nunca es tener como el fuego al palo, porque si no eso va a hacer que como que se nos selle por fuera y se concentren los jugos por dentro. El fuego un poquito más bajo lo que nos va a permitir es que la cebolla comience a largar todos sus jugos naturales que tienen esa concentración de azúcares, y eso es lo que nos va a permitir que se transforme en una cebolla caramelada. Va a cambiar el color un poquito más oscuro y va a tener un sabor más acaramelado, a diferencia de la cebolla convencional que cuando la cocinamos tiene un gusto un poco más ácido, ¿no? Entonces va a quedar como, la cebolla no va a quedar tan crocante, sino va a quedar como más suave. Exactamente, digamos. Va a quedar súper blandita, que esa es la gracia del producto que vamos a tener. Entonces simplemente vamos a cortar la cebolla en pluma de esta manera y la llevamos al fuego bajito para que se vaya haciendo a poco nuestra cebolla caramelizada. Mientras vamos caramelizando la cebolla, vamos a comenzar con la masa. ¿Sabés hacer masas, Gustavo? A ojo, hago Bien. la masa de pizza. Perfecto, pero te va a tocar trabajar hoy. Bueno. Vamos a hacer una masa brisée. ¿Qué es una masa brisée? Venimos haciendo en varios programas masas quebradas. Las masas quebradas son estas que tienen manteca y que permiten que después como que se te desarmen en la boca cuando uno las consume. Hicimos masa sablé, masa frola, todas esas llevan azúcar. La masa brisée, a diferencia de estas otras, tiene mucho menos contenido de azúcar o directamente no tiene. No tiene. Entonces, en este caso vamos a hacer una masa brisée porque va a ser una tarta salada. Entonces, simplemente, bien, vamos a tener harina, sal, manteca. Listo. La manteca lo más frío posible, ¿sí? Y vamos a empezar a meter mano. Hay que arenar la manteca y
Perfecto. Y la harina, ¿sí? Hay que ir trabajando con la yema de los dedos hasta que transformamos esta textura en un arenado. Y mientras tanto vamos a ir cascando un huevo, que también los huevos son de acá, de los estos productores son de de las Chacra de la Lolita. Le agradecemos a toda la gente de los productores de la Margen Sur que nos han ido trayendo los productos. El huevo es lo que nos va a formar después el ligue de nuestra masa. Y es así de simple. Vamos a hacer este arenado, le agregamos el huevo. Si hace falta, capaz que un chorrito de agua fría. Y con eso ya tenemos la masa lista y la dejamos reposar. ¿Cómo sabes cuando está listo? Y en realidad lo que tenemos que hacer en este tipo de masas es no amasar, sino ir juntando. Una vez que la humedad es suficiente, va a permitir que uno apriete la masa y quede todo junto. Y ese es el momento en el que vemos que la masa está lista. Igual ahora les vamos a mostrar, una vez que tengamos la masa, cómo es ese punto. Con el arenado listo, simplemente le agregamos los líquidos para terminar de formar nuestra masa. En este caso, un huevo, como decíamos. Ahí simplemente no tenemos que amasar, sino que lo que tenemos que hacer es juntar, ¿sí? En esto a veces siempre sirve el bajar a la mesada, que nos va a ayudar a terminar de juntar. Es lo mejor para amasar. Sí. Y lo importante acá, el método que se utiliza para hacer masa quebrada se llama sablage. Te comentamos que con la palma de la mano lo que tengo que hacer es ir aplastando la masa, juntando y volver a aplastar. Y de esta manera se va a ir integrando sin necesidad de amasar. ¿Por qué no amasamos? Porque si amasamos desarrollamos el gluten de la masa y eso hace que después como que cueste desarmarse la masa en boca a la hora de degustar el plato, ¿sí? Entonces simplemente así, apretando con la palma de la mano. En este caso, como ven, ni siquiera necesito agua porque se juntó totalmente. Juntamos todas las miguitas, nos sacamos lo que nos quedó en los dedos y ya tenemos lista nuestra masa brisé, que es la que vamos a utilizar para hacer nuestro tatín. Esta masa, así como está, la dejamos descansar un ratito y mientras tanto seguimos preparando el relleno de nuestro tatín de tomates. ¿Eso lo dejas en frío o a temperatura ambiente? No, temperatura ambiente en realidad lo dejamos descansar por lo siguiente. Necesitamos que los granos de harina se terminen de hidratar. Nosotros, si bien le agregamos líquido, el grano es seco. Entonces, en este momento los granos no están hidratados. Si lo dejamos descansar unos 15 minutitos, va a permitir que se hidraten los granos y nos va a permitir también que se estire mejor la masa. Ya tenemos prácticamente todo listo para hacer el tatín. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar estos tomates y yo los voy a ir rebanando. Vamos a ir rebanándolos para tener rodajas de tomate que van a ser el fondo. Vamos a usar tomates de distintos colores, distintos tiempos de maduración. Todos se pueden comer. Unos son un poco más ácidos, otros menos. Pero vamos a usar tanto el verde, el amarillo como el rojo para darle colores a nuestro tatín. Y mientras tanto te pido que nos vayas rallando un poco de queso, que va a ser parte de nuestro relleno. Bueno, ¿qué queso es? En este caso tenemos sardo parmesano, pero se puede utilizar cualquier queso de rallar que viene joya, porque en realidad lo que vamos a hacer es aportarle sabor al tomate. Si tenemos un queso azul, un gorgonzola, algún queso así como más exótico, también queda súper bien. Pero la idea es que sean quesos más secos, digamos, más duros. Sí, quesos, sobre todo quesos de rallar, que van a aportar como mucho sabor y consistencia después a la preparación. Bueno, vamos a armar nuestro tatín. Tenemos acá una asadera con papel manteca. Lo que vamos a hacer es echarle un chorrito de aceite de oliva, preferentemente, un poco de acheto balsámico. Esto va a hacer que, primero, que nos ayude a despegarse, pero también le va a aportar como muchísimo sabor y va a ayudar a que se caramelice un poco nuestro tomate en el fondo. Y hablando de caramelización, le vamos a agregar azúcar rubia o azúcar mascabo, apenitas, porque va a tener un toque agridulce nuestra preparación de hoy de esta tarta de tomate. Y lo que vamos a hacer ahora es arte puro. Lo que tenemos que ir haciendo es agarrando los tomates y acomodándolos de manera que ocupen todo un fondo. Vamos intercalando colores y le damos formita.
color y forma ahí. Perfecto. Bien, sobre nuestros tomates ya tenemos nuestra cebolla súper caramelizada, incluso está un poquito fría ya. La dejamos enfriar antes de utilizarla para que no nos cocine de golpe el tomate, porque si no esos shock térmicos van a hacer que se nos cocine el tomate y se va a desarmar más a la hora de cuando lo metamos al horno. Va a tener calor por arriba, por abajo y va a hacer que se desarme demasiado en nuestra tarta. Entonces vamos a poner una capa generosa de esta cebolla caramelizada. Muy bien, por ahí. Ahora te pido que le hagas una lluvia de queso por arriba de la cebolla. Perfecto. Acá estamos con 2 variedades de queso. Bueno, estiramos nuestra masa para cubrir el tatín y con eso ya estamos. La masa, como dijimos, la dejamos reposar un poquitito. Al ser una masa quebrada, vamos a notar esto, que se van haciendo un par de grietas a la hora de estirar, pero no pasa nada porque la masa tiene un gran contenido de manteca. Entonces en el horno esa manteca se funde y se vuelve a integrar toda nuestra masa, que es un poco también la gracia de este tipo de masas quebradas en las tartas, ¿no? Que puedan ser así, que se vayan fundiendo en boca. ¿Se pueden usar otro tipo de harinas? Sí, otro tipo de harina sí. Si uno utiliza harinas integrales, etcétera, lo que vamos a tener es que vamos a necesitar primero más reposo y después más líquido agregar, porque necesita más hidratación el tipo de grano. A la masa también, se le puede agregar semillas, le podemos agregar harina de almendras, etcétera, pero siempre vamos a tener que ir jugando con las proporciones y sabiendo qué es lo que agregamos. Eso es importante porque, bueno, no es lo mismo agregar una harina que tiene contenido oleaginoso como la harina de almendras, que tiene aceite, entonces vamos a tener que disminuir también la cantidad de manteca, a diferencia de este tipo de harinas que solamente aporta el gluten y la estructura de la masa. O sea que se pueden hacer, esta tarta la puede hacer para celíacos, por ejemplo. También, pero bueno, siempre ahí cuando cocinamos para celíacos yo siempre recomiendo utilizar premezclas en vez de harinas en particular, porque la premezcla ya tiene incorporados ciertos componentes que ayudan a que se imite el gluten de la masa, a diferencia de si utilizo solamente harina de arroz, no voy a tener como todos los componentes o no voy a poder imitar la masa original. Bien. Vamos a la masa la vamos a emprolijar un poquitito, como para cortarla lo más parecido a un círculo. Ahí vos te das cuenta después con la textura de la masa que ya está a punto, digamos. Sí, fíjense que el espesor es como si estuviésemos estirando para un lemon pie o una pasta frola, un medio centímetro es como el espesor que tiene. Y todos estos recortecitos de masa después nos sirven porque podemos hacer estilo galletitas para algún dip o algo por el estilo. Los muñequitos de jengibre. No, porque esta no es dulce, así que... Bueno, pero la forma. Sí. Bien. Entonces, enroscamos nuestra masa brisée y la vamos a poner sobre nuestros tomates y todo este relleno que hicimos. Perfecto. Ahí lo que hacemos es siempre apretar la masa contra la asadera de manera que contenga todo ese relleno. Y por último, unos pinchecitos para que los vapores que se vayan generando no nos deformen toda la tarta a la hora de entrar al horno. Y esto así se va al horno hasta que se dora la masa y ya tenemos listo nuestro tacho. Ya tenemos nuestra tarta principal, que va a ser nuestro plato principal en el horno. Y mientras tanto vamos a ir preparando el postre. Crème brûlée, ¿comiste alguna vez? He comido, pero no lo he cocinado, no lo he hecho. Bien, hay varias recetas parecidas. La crème brûlée es parecido a un flan, parecido a una crema catalana, una natilla española. La versión francesa se llama crème brûlée y es lo que vamos a hacer hoy. Para hacer la crème brûlée, lo primero que tenemos que hacer es llevar a calentar crema y leche en partes iguales, ¿sí? ¿Por qué crema y leche? De esta manera va a tener una consistencia un poco más untuosa.
Hay recetas que simplemente se hace con leche, otras que simplemente se hace con crema. A mí me gusta como la mezcla perfecta entre crema y leche, las mismas cantidades de ambos. Muy bien, y esto así como está lo llevamos al fuego para que se vaya calentando. Fuego mínimo, medio. En realidad acá no nos interesa mucho la llama del fuego en sí misma, sino que tome temperatura la mezcla, porque eso después va a venir a calentar esta otra mezcla que vamos a hacer. Que la crème brûlée se compone simplemente de yemas, almidón de maíz y azúcar. ¿Sí? Junto con esos lácteos, el almidón de maíz lo que va a hacer es que tenga esta consistencia tipo una crema pastelera que después nos va a permitir poder dorarla por arriba, hacerle el caramelo dorado que es como característico de este postre. Entonces, en un bolsito ponemos las yemas, así simplemente rompemos el ligue de las yemas. Uy, qué espesas, espectaculares. ¿Viste el color? Sí, el color intenso de las yemas caseras son maravillosos. Una cucharada de maicena y una cucharada de azúcar. Fíjate que lleva como muy poca cantidad de azúcar porque este postre en realidad se caracteriza porque después arriba tiene un caramelo que lo cubre, ¿no? Entonces, si le agregamos mucha azúcar al relleno, después nos va a quedar como demasiado dulce el postre y no queremos que sea eso. En este punto uno puede ir agregándole también sabores. Si quisiéramos le podemos agregar ralladura de limón, esencia de vainilla. El más clásico es simplemente así, ¿no? Es simplemente yemas. Sin nada. Sin nada de nada. Muy bien. Bueno, una vez que ya calentó la crema y la leche, nuestra mezcla de crema y leche, sí, por favor, anda batiendo. Vamos a agregar esto caliente sobre las yemas, lo mezclamos para que no se nos coagulen las yemas, ¿sí? Siempre sin miedo, mezclamos todo para que no se coagulen las yemas. Y esta crema, así como está, la volvemos a llevar al fuego porque lo que necesitamos hacer es cocinar la maicena para que se espese. Entonces, todo esto nuevamente a la olla. Y lo cocinamos hasta que se espese un poco. No queremos textura de crema pastelera, ¿sí? Necesitamos que espese un poquitito, pero no demasiado. Bueno, tenemos nuestra crema ya lista. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es ir volcando. Fíjate que la consistencia es una consistencia, digamos, como un postrecito. Lo vamos a poner así sobre... ¿Y las proporciones cómo son? Las proporciones... Para saber las cantidades de porciones, digamos. Bien, igual después vamos a tener la receta, pero con esta nos alcanza para 4 porciones y pusimos medio litro de líquido, las 7 yemas y una cucharada de maicena y una de azúcar. Con eso nos alcanza para 4 porciones de postre. Lo que vamos a hacer ahora es dejar esto que se enfríe un poquitito. Mientras tanto sacamos la tarta del horno, esperamos que se enfríe un poco, la desmoldamos y ya nos volvemos a encontrar para hacer una cosita más que nos va a ayudar también antes de la degustación. Listo. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es caramelizar nuestra crème brûlée. Lo que se hace es ponerle una capa de azúcar. En este caso tenemos azúcar rubia, podría ser azúcar común tranquilamente. ¿Sí? Vamos a ponerle una capa de azúcar. Y lo que vamos a hacer con un soplete es quemar el azúcar para que se forme un caramelo. Charlie, y si no tengo soplete, ¿cómo lo puedo caramelizar? Bueno, la crema catalana, que es como la versión española, en vez de con soplete, lo que se hace es con una cuchara, se calienta en la hornalla y se apoya la cuchara sobre el azúcar. Entonces, de esa manera, la cuchara bien caliente hace que se caramelice el azúcar también. Es otra forma de hacerlo. Y si no, si lo hago en una fuente apta para horno, lo meto en la parte de abajo del horno y el fuego del horno me va a ayudar a que caramelice. No voy a tener el mismo resultado, pero voy a tener algo similar. ¿Y hay que tener alguna precaución con la cuchara o porque...? No, simplemente después va a ser una cuchara que no vas a poder usar para comer porque primero se va a quemar un poco, entonces la vas a necesitar usar solamente para esta actividad que es sellar el azúcar. Para decorar la crème brûlée, acá tenemos flores comestibles, ¿no? Exacto, sí, tenemos. Contanos qué hay.
Mira, acá tenés caléndulas y tenemos los tacos de reina. Bien, Esos dos son perfecto. comestibles. Las hojas de caléndula son espectaculares. A mí me encanta combinarlo con la zanahoria, que queda maravillosa. Y después también, tenemos las hojitas de lavanda. Tenemos las hojitas de lavanda, las ¿no? flores de lavanda también tenemos. Las de lavanda siempre hay que tener cuidado, yo lo aclaro, porque si pones muchas flores de lavanda, después termina apareciendo lavandina lo que estás comiendo. Entonces hay un límite entre el jabón y el postre. Exacto. Hay que tener como mucho cuidado con eso a la hora de hacerlo. Son muy invasivas las flores de lavanda. Muy bien, si te parece vamos a decorar así con las florcitas comestibles nuestro crème brûlée. Y vamos a poner un taquito de reina, quizás unas de lavanda, vamos a fijar por acá para darle un colorcito que resalte. Y eso vos podés ponerlas o enteras o podés poner los pétalos. Sí, o incluso así los pétalos. A mí me gusta mucho cuando hago carrot cake. Decoro el carrot cake con los pétalos de caléndula, que también como son color naranja le da como el toque. Postre listo, el crème brûlée está listo, ahora lo vamos a dejar enfriar bien, así lo podemos degustar después. Pero se me estaba ocurriendo, viste que nos sobraron algunos pedacitos de tomate y vi que tenías unas frutillas por ahí que te trajeron hace un rato. Sí, de las de Javier de la Chacra Frutos. Perfecto. Nos compartieron unas frutillas. Y se me ocurrió hacer un dip como para que nos quede de entradita, entonces vamos a tener comida completa, entrada, plato principal y postre. Así que buscamos los tomates, las frutillas y hacemos ese dip para preparar todos los pasos. Sí, por supuesto. Listo. Bien, entonces tenemos acá los restos de tomate, algunas frutillas, queso crema. Lo que vamos a hacer es un dip como entrada, ¿sí? Vamos a hacer una mermelada de tomate y frutilla saborizada con albahaca y eso lo vamos a acompañar con queso crema. Entonces de esta manera nos queda como una entradita agridulce que es espectacular. Perfecto. ¿Comiste alguna vez mermelada de tomate? Lo probé, pero no de las comerciales. Bien, perfecto. No de las artesanales. Teniendo huerta nunca. No, bueno, pero los tomates recién bien. Ahora. Sí, lo importante es como en el caso este de las mermeladas así rápidas, en realidad le vamos a llamar coulis a lo que vamos a hacer, porque en realidad no tiene como una larga cocción, es cortar todo chiquitito para que el calor ya penetre rápidamente en la pulpa del tomate y lo pueda desintegrar, igual que en la frutilla. Lo que nosotros vamos a obtener son como pedacitos, cubitos de frutilla y de tomate que van a estar envueltos en una salsa de caramelo que se va a hacer en la cocción, ¿no? Entonces siempre cortamos todo súper finito, lo más prolijo posible y lo más parejo posible, porque del tamaño que lo cortemos es del tamaño que después lo vamos a encontrar en el bocado. En este caso esta mermelada no la vamos a mixear ni nada por el estilo, sino que nos vamos a encontrar con el producto tal como lo cortemos en este momento. ¿Y la textura cómo va a ser? ¿Va a ser suave o va a ser crocante? El calor va a hacer que se suavice, ¿sí? Va a hacer que quede mucho más suave que comer la fruta en el momento. No va a llegar a desintegrarse, pero sí va a comenzar como a desarmarse un poco la fruta. Perfecto. Lo mismo el tomate y la frutilla. Exacto, vamos a cortar las dos cosas por igual y las vamos a llevar a cocción con un poquitito de azúcar como para que se caramelice más rápido. Hay que ponerle aceite, no, nada de eso. No, simplemente fruta y azúcar. Y azúcar. Incluso si uno quisiera hacer como la mermelada, lo ideal es primero cocinar la fruta. Una vez que la fruta se desarma, ahí le agregamos la cantidad de azúcar, siempre aproximadamente desde la mitad de la cantidad de azúcar en fruta o la misma cantidad. Es decir, por cada kilo de fruta puedo usar o 500 gramos o 1 kilo de azúcar para poder generar la cocción de una mermelada tradicional. Bien, vamos a cortar las frutillas. En este caso, lo único que le vamos a sacar a las frutillas es el cabito verde, que ustedes hacen compostaje con todos los residuos orgánicos, ¿no? Exacto. Entonces, con el compost de todo lo orgánico, eso después vuelve a la tierra y con eso nutrimos nuevamente el suelo. Es interesante, bueno, uno podemos ir investigando en casa porque el compostaje es una manera de aprovechar los residuos orgánicos y que no todo sea basura.
Porque el gran problema que tenemos a veces en nuestra sociedad es que tratamos lo mismo lo orgánico que lo reciclable, que lo que es basura verdaderamente. Exacto. Y por eso colapsamos a veces en los basurales y eso. Entonces la idea, y de paso no hay como una contaminación cruzada, porque vos por ahí mezclas los distintos residuos y se contamina el orgánico, entonces vos ya lo separas y de paso proteges el suelo, digamos. Bien, perfecto. Mientras tanto cortamos así la frutilla también en cubos chiquititos, al igual que cortamos recién el tomate, y nos va a quedar una especie de criolla a la que le vamos a agregar azúcar, y esto lo vamos a llevar al fuego hasta que se nos derrita, se caramelice el azúcar, y con eso ya estaría lista nuestra mermelada que vamos a poner sobre el queso crema. Perfecto. Y ya con eso tenemos un dip espectacular para poder agasajar a la gente que nos viene a visitar. ¿Y hay alguna alternativa sin azúcar, digamos? En realidad uno podría usar algún edulcorante, cocinar solamente la fruta. El azúcar lo que nos va a ayudar es a que caramelice más rápido y a la conservación. Pero incluso si yo reduzco las cantidades de azúcares en las mermeladas, siempre para que llegue a tener un punto mermelada, voy a tener que reducir el líquido y se va a concentrar el azúcar natural de la fruta. Entonces, en cantidad de azúcares, si es una mermelada, siempre va a tener la misma cantidad. Ya con todo listo para degustar, no nos queda más que agradecer a las personas que hicieron posible este programa: Mercadito del Jazmín, La Andina Frutas y Verduras, 420 Almacén de Bebidas y Fiambres, que nos dieron gran parte de los productos, pero sobre todo agradecerles a ustedes de Chacra La Martina que nos abrieron las puertas y también nos trajeron productos de muchos otros productores chacareros de acá de Río Grande, de la margen sur, para que podamos hacer estas cosas maravillosas. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir, por visitar acá la chacra, y bueno, saben que son bienvenidos y pueden venir nuevamente y visitar acá el sector. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y ahora no queda más que decir a mangiare, así que degustamos los platos. No sé con qué querés empezar. Con todo, primero, y vamos por partes. Bien, bueno, empezamos por la entrada. Si querés vos andar preparándote una galletita, yo voy cortando el tarté tatín y nosotros nos vemos en el próximo programa. Chau.